Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. ingeniera Mayra. Así, ingeniera. Vale, muchísimas gracias a todos. En este caso, desde Legis les agradecemos mucho por el espacio que en este momento nos brindan y la idea es generar un proceso de construcción que efectivamente desde las diferentes aristas podamos entrar a revisar. Entonces, para el día de hoy, dentro de nuestro Open Class, vamos a tener la visual de nuestra conferencia que puntualmente vamos a tener como invitado al arquitecto Jorge Alberto Gómez Quintero, quien es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia con 20 años de experiencia en diseño y planeación de proyectos, a su vez cantidad de obras, costos, presupuestos, residencia de obra y manejo de personal. 8 años de experiencia como editor de la revista Construdata, especializada en temas de construcción, costos, presupuestos y administración de obras, coordinador de contenido técnico para la revista, bases de datos de precios, administración de proyectos BIM, imágenes en alta resolución y modelos 3D. Inspector de edificios certificado por el CEGEP, Duvius Montreal, Canadá, a su vez con estudios técnicos en tecnología BIM, modelado arquitectónico en diferentes software y plataformas de información, con un diplomado en BIM, Arquitectura Revit en Nazca Digital. Entonces, arquitecto, te doy paso para que podamos iniciar este Open Class del día de hoy y esperamos que en conjunto con la Universidad de la Costa podamos llevar a cabo muy buenos proyectos el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Catalina. Muy amable. Pues un saludo para todos. Mi nombre es Jorge Gómez, como ya le comentaba Catalina, y tengo el gusto de participar en la creación de la revista Construdata y dirigir un poco la perspectiva de la información que allí consultamos. Ustedes ya tienen más o menos una idea de lo que es la revista, el software, el portal y todos los productos que tenemos. Sin embargo, voy a compartirles un poco eh, sobre estos productos y específicamente sobre el salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. Muchas veces es una información que pues anualmente estamos actualizando para saber cuánto pagar a nuestros empleados, ¿verdad? Y actualmente, digamos, por temas políticos y coyunturas, digamos, estructurales del país, hay hay un cierto movimiento en esas ideas de hacia dónde vamos con la jornada laboral, cuáles son los antecedentes también internacionales eh, que nos guían un poco en estas decisiones. Hay aspectos socioculturales, pero también aspectos muy importantes técnicos laborales que se deben tener en cuenta. Digamos que no es solo reducir la jornada y ya, o evaluar el tema de costos y remuneraciones en la mano de obra, sino que detrás de ello va un componente sociocultural muy importante que vamos a comentar hoy. Entonces, empecemos. Ninguno de nosotros es tan bueno solo como todos nosotros juntos. Me gusta citar esta frase porque hacemos énfasis en la potencialidad que tiene un equipo de trabajo, ¿no? Aquí estamos para eso, para consolidar, digamos, nuestras fortalezas y aunadas a las fortalezas de los demás, seguir creciendo. Todos estamos en continuo aprendizaje y crecimiento y eso no se debe perder de vista. Y creo que la actualidad del país, pues nos lo exige, estar trabajando, digamos, de la mano, trabajando en equipo. Y eso es lo que hacemos en el equipo Construdata. Aquí les quiero mostrar las portadas de la revista. Orgullosamente llegamos a la revista 200 el año antepasado. Y a la izquierda superior pueden ver la portada un poco inédita y la presento hoy en este auditorio para que la conozcan. Curiosamente, hace unos 10 días establecimos ese titular. Se prenden las alarmas en el sector porque las noticias pues nos empezaban a decir un poco de la desaceleración en el mercado de vivienda de interés social y seguramente este tema de los salarios, de la mano de obra, la remuneración, digamos, la dinámica de importación de materiales y producción interna
y también lo que va a pasar con la reforma laboral y la reducción, pues han hecho que los empresarios y las constructoras también se evalúen un poco qué va a pasar en ese futuro a corto y mediano plazo. Entonces, supongo que vieron hoy también algunas noticias que titulaban muy parecido, prendiendo alarmas en el sector construcción, porque sabemos que es un jalonador importantísimo de la economía del país. Como les contaba, Construdata es un ecosistema cuya base principal es la revista Construdata, se creó hace más de 40 años, y el objetivo, lo que perseguía la revista era ofrecer información actualizada a arquitectos, ingenieros, administradores, economistas, personas que desarrollan presupuestos de obra continuamente para tener a la mano precios de referencia. Esto es muy importante. Construdata, digamos, no le hace el trabajo al profesional, pero es una herramienta de apoyo de donde puede partir para elaborar sus hipótesis de presupuesto. Y aquí me detengo porque justamente la palabra en sí misma nos da idea de qué es presupuesto. Es un supuesto, es una hipótesis que yo elaboro de costos antes de que construya y cuando estoy en el proceso de planeación y desarrollo del diseño del proyecto. A veces hay directores de obra o interventores que pretenden que en un chasquido de dedos el presupuesto esté listo y hay herramientas que nos permiten agilizar, como nuestro software, nos permiten agilizar digamos, esa capacidad de llevar a cabo un presupuesto, pero eso no le quita, digamos, el análisis del profesional con respecto al proyecto específico que se está desarrollando. Dicho de otra manera, el ingeniero, arquitecto dedicado a los costos y presupuestos debe elaborar todo el tiempo hipótesis, presupuestos, es decir, hipótesis anticipadas a ese diseño, a esa construcción y que se va desarrollando con el tiempo. También me gusta decir que los presupuestos son vivos. Nunca está cerrado totalmente un presupuesto. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces en interventoría, en reuniones con clientes, en reuniones con, digamos, intermediarios y digamos, los gestores del proyecto y quienes ponen su capital, digamos, a favor de esos proyectos, están esperando que haya un stop, que haya un deadline del presupuesto, que eso esté fijo y definido. Y resulta que nada más cambiante que un presupuesto de obra, dadas las condiciones también económicas de nuestro país, no es para nadie es un secreto la evolución de la moneda, el dólar, el euro. eh, Estamos en un país en el que esos valores son supremamente cambiantes y los presupuestos también son sensibles a esos movimientos de la economía y a esas decisiones, digamos, a nivel empresarial. También tenemos nuestro portal web que los invito a consultar, construdata.com, y a los softwares que seguramente Carlos Suárez más tardecito nos comentará un poco sobre la suite de Construdata, Construplan y Construcontrol que nos ayudan a administrar. El primero, Construplan, a ejecutar nuestro presupuesto de obra y Construcontrol a administrar durante el desarrollo de la obra todas nuestras partidas presupuestales para hacerle un seguimiento pues día a día, mes a mes y con varias herramientas que pueden llegar a ser muy útiles. Asimismo, seminarios y capacitaciones. Somos un medio de comunicación y como tal pretendemos tener ese sentido pedagógico y académico. Por eso estamos hoy aquí también presentándonos ante ustedes como una herramienta, medio de comunicación y a la vez fuente de información actualizada. En este momento me gustaría primero saber si me escucharon bien. Sí, señor, se escucha perfectamente. Eso, Sí, a no ingeniero, sentirme aquí escuchamos. tan solito. Listo. Y de pronto alguien tiene alguna pregunta, alguna expectativa particular con respecto a este tema. Todos tenemos intereses diferentes, pero pues hoy nos une este tema de la reducción de la jornada laboral.
Entonces, si quieren, en este momento, unos 2 minuticos, se pueden lanzar a formular una pregunta en el chat, que estoy seguro que si es acorde al tema, vamos a darle solución, pero una o dos preguntas que alguien se anime a escribir allí, digamos que nos podría guiar también. Yo sé que generalmente las preguntas van al final, pero vamos a hacerlo hoy al revés. Lancen unas preguntas que tengan dudas, inquietudes, mientras comenzamos, ¿les parece? Bueno, y mientras tanto, mientras llega alguna preguntita por ahí, porque sé que, digamos, el tema es muy emocionante y todos tenemos alguna expectativa. Mientras eso llega, les voy a contar que el salario mínimo que se fijó para el 2023, pues ya sabemos, fue de 1.160.000 pesos. Pero más allá de esa cifra, tenemos que tener en cuenta que venimos de 2 años en donde este salario mínimo ha subido, digamos, para el 2022 subió el 10% y para el 2023 subió el 16%. Esto quiere decir, digamos, que tenemos una tendencia de mayor, eh, digamos, es un gran impacto en el salario mínimo. Y eso, como les decía al comienzo, tiene un componente sociocultural, decir, vamos a ver más dinero, una mejor remuneración en ese salario mínimo. Esto no quiere decir necesariamente que todos los salarios se vean impactados. Hay un punto interesante allí y es que por encima del salario mínimo, los empleados no están, digamos, obligados a aumentar el mismo 10 o 16%. ¿De acuerdo? Los que sí están obligados a aumentar las tasas que el gobierno define por decreto en la última semana del año son quienes reciben un salario mínimo. Pues, partiendo de allí, digamos que nuestra legislación pone un piso para los de un salario mínimo, las personas que digamos que tienen esos ingresos, que generalmente en nuestras cuadrillas son los ayudantes de obra, ¿cierto? Y de ahí en adelante vamos a tener una escala un poquito diferente de acuerdo a la capacitación que tengan estas personas, a la experiencia, ¿cierto? Y al desarrollo de unas actividades, digamos, específicas dentro de la obra. Muy diferente, eh, digamos, pagar a un maestro de obra o a un oficial que se dedique a la albañilería, a un maestro de obra u oficial que se dedique a la instalación de cableado estructurado. Y esto es básicamente por, digamos, su capacitación, su experiencia y obviamente por esa especialidad del manejo de materiales que pueden llegar a ser más costosos, es decir, dañar unos rollos de cable para transmisión de datos es diferente a tener un desperdicio en una mampostería. Ninguno de los dos desperdicios es válido, pero tenemos una idea que nos aseguramos, digamos, en esa ejecución contratando a gente que tenga experiencia y pues validamos esa información obviamente. eh, y buscamos también que a nivel de innovación y tecnología estemos desarrollando proyectos cada vez más eficientes. De allí que, digamos, la mampostería o algunos de los muros divisorios de nuestros proyectos empiecen a migrar a estructuras de construcción liviana en seco, ¿cierto? En donde se requiere un poquito, una habilidad diferente eh, para el desarrollo de estos muros divisorios con todos los aislamientos, etcétera. Pero entonces esa diferencia entre las cuadrillas y entre los costos de mano de obra, pues se van a ver, digamos, transmitidas al desarrollo los costos del proyecto final. Tenemos una pregunta que dice, el tema puntualmente, ¿cómo se va a abordar desde la publicación? Demandará una edición especial, ajustes a los contenidos, nuevos retos. La publicación de Construdata 206 que salió en marzo de este año presenta la evolución del salario mínimo como lo hacemos en cada marzo de cada año y presenta un artículo sobre la reducción del salario. Ahora, si entiendo bien la pregunta,
cómo va a ser Construdata para que sus bases de datos en los temas que impactan directamente la mano de obra en los presupuestos a través de una estructura de análisis de precios unitarios, cómo vamos a hacer para establecer, digamos, ese impacto en los costos. Y la respuesta es la siguiente. Nos estábamos preparando para que a partir de julio de este año, la reducción de la jornada laboral se diera de 1 hora anual, desde 48 horas hasta llegar a 42, ¿verdad? Entonces, a partir de julio de este año íbamos a empezar a tener no 48, sino 47 horas. Entonces, evaluar ese impacto de 1 hora en la disminución de la semana, pues nos va a dar unos factores, digamos, muy pequeños, que es lo que justamente la ley pretende hacer, y es que sea progresivo. Digamos que los factores van a ir como negociándose un poco con el rendimiento. Es decir, si voy a tener menos tiempo en la obra, un muro que se demoraba, no sé, 1 hora en ejecutarse, al tener empleados que van a trabajar menos tiempo al día, seguramente me va a rendir un poco menos, una fracción menos en el global del alcance que tengan semanal o diariamente. Entonces, son factores mínimos que, como decíamos, por ser, digamos, una conducta de año a año, de disminuir 1 hora cada año, pues van a ser unos factores mínimos en términos de rendimiento. Entonces, de allí el ajuste a los contenidos de la base de datos. Respondo a la pregunta que puntualmente vamos a ir ejecutando en cada una de las actividades de obra de los análisis de precios unitarios. ¿En el pasado algún gobierno ha realizado un incremento tan alto en el salario mínimo? No. Creo que son los dos más altos que han existido en Colombia. Es decir, por lo menos de aquí a los años 60 no había habido un aumento tan alto. Generalmente bordeaban el 5, 6% y con índices de IPC o índices de precios al consumidor del 3.5, 3, 2.5%. Entonces, no, precisamente por eso empecé diciendo que esos antecedentes de 2 años con unos aumentos tan altos en la mano de obra, que entendemos por qué, es decir, queremos poner más dinero en los bolsillos de los empleados, que a la vez van a ser contribuyentes, eh, pero lo que sí está logrando ese efecto de 2 años con un aumento tan alto, eh, pienso yo, digamos que es una opinión personal, pero digamos, las evidencias nos empiezan a mostrar que, que la mano de obra impacta necesariamente en ese 10 y en ese 16% en los valores de los insumos, porque todos los insumos tienen mano de obra para su fabricación también. No estamos solo hablando de los empleados que nosotros pagamos como constructores en la obra, sino también los empleados que pagan a su vez los proveedores en sus empresas de producción. Entonces, si es una nueva teoría, no voy a decir que esté mal o esté bien, es decir, ponen más dinero en una población, pero que a la vez va a ser también contribuyente, es decir, formalizar eh, todo este tema del empleo al salario mínimo, porque también tenemos un tema, digamos, pendiente en la formalización. Históricamente, la construcción ha tenido mucha informalidad, incluso estuvo de moda mucho tiempo el desarrollo de contratos por prestación de servicios que la UGPT ha ido, digamos, tumbando en las empresas, y es que como salida a no pagar todas las prestaciones sociales, eh, pues lo que hacemos es, muchos de los contratistas lo que hacen es contratar por prestación de servicios y salirse del problema del pago de parafiscales. Pues como ven en este cuadro,
digamos que nuestro salario y todas las prestaciones sociales y parafiscales se estructuran un poco así. El salario mínimo, el subsidio de transporte, que también, digamos, ha tenido un aumento, como ha tenido aumento en sí mismo digamos, el pago del transporte público en Bogotá, el Transmilenio, en Cali, el mío. Esas tarifas también han tenido aumentos significativos en los últimos años, pues hacen que, digamos, se fuerce a que ese subsidio para el año próximo pues también vaya a tener alzas de más del 10%. Asimismo, las prestaciones sociales, que digamos que por todo el Código Sustantivo de Trabajo y por ley tenemos las cesantías, los intereses sobre cesantías, primas, vacaciones y los aportes parafiscales que tienen una cierta definición para el sector de la construcción, como el pago del SENA, el ICBF, la caja de compensación y el Fondo de la Industria de la Construcción, que nos hace pagar unos porcentajes por el número de empleados que tengamos en la obra, para que, digamos, se valide a través de ese fondo, unos fondos de capacitación en el SENA, unos aprendices, y las empresas de construcción pues se han acostumbrado a valorar eso en términos de dinero o en términos em, de aprendices que trabajan digamos, en el sector constructor para darle pues oportunidades de crecimiento al sector y de capacitación para a nuestros técnicos y profesionales. Un tema muy importante dentro del salario, y aquí ya en un momento voy a pasar a nuestro cuadro principal del informe, es la dotación y los elementos de protección personal. Es obviamente por todos los temas de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y el impacto del medio ambiente, necesario e imprescindible el uso de dotación y elementos de protección personal, casco, botas, y todo eso es un costo que está asumiendo el contratante, digamos, el constructor, por cada empleado. Entonces no es solo pagar el millón o el 1.160.000 pesos, sino dotarlo de todo lo necesario para ejecutar su labor de la mejor manera. Incluso eh, muchos de los constructores exigen que las personas que trabajan en el sector tengan el certificado de trabajo en alturas para que sepan esta actividad, digamos, de trabajo en alturas. Toda construcción, digamos, tiene el índice máximo de riesgo, ¿cierto? Y además, cualquier trabajo por encima de unos 50 metros está catalogado como trabajo de alturas, es decir, prácticamente todo en nuestras obras. Entonces, es de vital importancia que todos hagamos ese curso de alturas, ya que estamos en el sector de la construcción, y garantizar que todos nuestros empleados estén alineados con esa característica. Asimismo, tenemos una seguridad social, salud, pensión, ARL, que hacen parte pues de toda la legislación que compone el salario mínimo. Voy a leer otra pregunta por acá. Según el título me pregunto, ¿qué efectos representa la reducción del horario laboral en la eficiencia de las empresas que abarquen dicha reducción? Todos estamos obligados en este momento lo que está vigente es que a partir de julio vamos a tener que pagar a nuestros empleados el mismo salario, pero sobre un límite de horas semanales de 47. Hasta ahora eso es lo que hay en este momento. Ahora, ahí hay que hacer un alto, y es, si la reforma laboral que está cursando en este momento en el Senado se aprueba, de aprobarse esa reforma laboral, cambiaría las condiciones de la reforma laboral anterior, que plantea que se haga una disminución de las horas paulatina, digamos, de aquí al 2030. Es decir, de aprobarse la reforma que está en este momento, a partir de julio o a partir del día en que se apruebe, tendríamos 40 horas semanales directamente. Entonces, considero, de acuerdo a la pregunta, ¿qué efectos representa la reducción? Si la reducción se va a hacer de manera
paulatina, reduciendo 1 hora cada año, vamos a tener un impacto. Pero si se hace de una, como está planteado en la próxima reforma laboral, que está pues en el Senado y que está en discusiones, tendría un impacto muchísimo mayor porque no estamos preparados. Es decir, en este momento reducir 1 hora puede ser interesante porque vamos a empezar a buscar alternativas con el tiempo del desarrollo. Por eso les hablaba de un tema cultural también, y es, tenemos que capacitar a los empleados para que tengan en cuenta que como van a tener 1 hora menos cada año, pues vamos a ser más eficientes, vamos a buscar ejercicios de capacitación, flexibilidad de jornadas, vamos a buscar, así como lo hicimos con el COVID-19 y con el tema de la pandemia, buscar adaptarnos a lo que viene, ¿sí? Pero si la reforma va a ser directamente a las 40 horas, pues eso, digamos que va a tener unas condiciones de mayor emergencia porque vamos a tener que hacer cambios más drásticos y seguramente en un proyecto que ya esté presupuestado al día de hoy, la capacidad de reacción en términos de costos va a ser mínima porque nadie en una matriz de riesgos, es decir, va a poner o pudo prever con tiempo que la jornada se iba a reducir tanto. Hay un punto importante allí, si entiendo bien la pregunta y hacia dónde se dirige el tema eh, es decir, ¿por qué 40 horas y por qué estábamos en 48? Entonces, como antecedente, en el 2002 mm, se hizo una modificación bastante fuerte, que es lo que, digamos, se pelea desde varios organismos, el hecho de que las horas extras de 6 de la tarde a 9 de la noche no se estuviesen pagando. Y ese antecedente, como lo explica bien el artículo de la revista que pueden leer, em, en la sección de análisis del sector de la revista de marzo de 206, plantea que se le quitó un derecho a ese trabajador, pues de tener un mayor ingreso por esas horas extras de 6 de la tarde a 9 de la noche. Evidentemente en nuestro país tenemos unas horas día de 6 de la mañana a 6 de la tarde y la iniciativa de que esas horas día se llevaran hasta las 9 de la noche pretendía mejorar los índices de empleo, mm, como dándoles esa posibilidad a los empleadores de contratar más gente, pero sin pagar esas horas extras. Estamos de acuerdo que ese es el escenario, digamos, hablando de los hechos, sin poner, digamos, una crítica en ninguna de las dos tendencias. Los hechos es que eso era lo que planteaban. Y en los análisis se ha visto que este cambio desde el 2002 al 2023 no mejoró mucho los índices de empleo. Es por eso que la nueva reforma laboral pretende recuperar las horas extras, el pago de las horas extras de 6 de la tarde en adelante y reducir además las horas de trabajo semanales. Ahora, estas tendencias de reducir las jornadas de trabajo nos llevan también a pensar cuáles son las jornadas, digamos, lógicas de trabajo diario, que estamos acostumbrados a que sean 8 horas, pero con la reducción de la jornada se va a tender a distribuir esas horas, puede ser incluso en menos días, en 4 días a la semana, de martes a viernes, ¿sí? Los empleadores están acostumbrados a trabajar de lunes a sábado al mediodía y resulta que con el mínimo de horas, o sea, con el máximo de horas a la semana, pues no se van a lograr las mismas eficiencias. Entonces, digamos que la pregunta nos lleva un poco a ver cuáles son los factores más importantes que nos van a hacer eficiente el trabajo con menos horas, con un salario igual al que está, digamos, al que se vio vigente en este semestre, pero más que eso, eh, con tiempo de calidad para nuestros trabajadores, es decir, que puedan tener más tiempo en familia, que no pierdan tanto tiempo en el transporte o que
no lleguen a la casa pues en horas de la noche después de jornadas tan largas. Todo eso por temas de derechos humanos, derechos, digamos, de la Organización Internacional del Trabajo y acuerdos internacionales que Colombia ha suscrito para tener una mejor calidad de vida y unos derechos del trabajo aceptables. Em, ¿Cómo calcula los rendimientos de la mano de obra para sus análisis de precios unitarios? Bueno, entonces pasemos a nuestra tabla. El valor real del salario para el 2023 nos habla de una afectación prestacional para fiscal anual para un sueldo mensual de 1.160.000, un subsidio de transporte de 140.000 pesos. Total mensual ya va en 1.300.000, es decir, no estamos hablando de 1.160.000, sino que el contratante va a tener que presupuestar esos valores mensuales por encima de ese 1.160.000 por efecto de todos estos ítems de prestaciones sociales, seguridad social, aportes para fiscales y dotación. En la parte de abajo se puede observar que para un año de trabajo de un trabajador de un salario mínimo, digamos que el valor nominal sería 1.160.000 por 12, ¿verdad? Y eso serían 13.920.000. Pero fíjense, sumando todos los parafiscales estamos llegando a 23.417.000, es decir, por cada trabajador que gana un salario mínimo en la empresa estamos pagando el 150% de la base del salario mínimo, el 150%. Es decir, si el salario mínimo fuese 1.000.000 o el año pasado que estuvo en 1.000.000, estaríamos pagando 1.500.000 mensual y eso multiplicado por 12 el anual. Entonces ese 150% es la previsión que hace el contratante y digamos que el trabajador pues lo recibe en prestaciones sociales como cesantías, intereses, primas, vacaciones. Lo recibe a veces en tiempo, en beneficios, en dotaciones, en elementos de protección personal, pero el contratante pues siempre tiene digamos que prever ese 150, alrededor del 150%. En Construdata hacemos este ejercicio para evaluar cuál es el pago real de un trabajador durante un año. Pero, ¿qué pasa? La liquidación que se hace, como no tenemos, a veces no tenemos los trabajadores todo un año, entonces pues hay que hacer un fraccionamiento de esas prestaciones y de esos pagos a ese trabajador. A veces tenemos trabajadores por 4 meses dependiendo de el momento de la obra. A veces tenemos trabajadores por un año y más, o a veces por 3 meses, o por un mes, o por 6 meses. Entonces, esos fraccionamientos también se rigen un poco a partir de esta tabla en función de el tiempo que haya trabajado esta persona con nosotros. Les contaba hace un rato que los salarios por encima de un salario mínimo no están, eh, digamos que la ley no exige que yo a alguien que gane 2 o 3 salarios mínimos le suba el mismo porcentaje del salario mínimo. Estamos claros en eso. Sin embargo, pues hace parte, digamos, de nuestra tabla hacer el cálculo para 1, 1.2, 1.5, 2, 3, 4 salarios mínimos, como lo verán en la revista, porque si nos interesa, digamos, esa normalización de esos incrementos para ver en dónde estamos en el escalafón como profesionales, con la capacitación que tenemos, con las formaciones y sobre todo con la experiencia. Al principio hablaban de decir de qué se paga de un profesional o de un técnico que tenga esas habilidades y se paga mucho la experiencia, tengamos una persona que no nos vaya a dañar el material, ¿cierto? Y decir, no ponemos toda esa responsabilidad eh, que por una persona que por pagarle menos, digamos, vayamos a tener un déficit en nuestra obra o un inconveniente. Entonces, pues les presento este cuadro para que lo tengan en cuenta, está en la revista también, que es muy útil para ese cálculo de esos valores. Remuneración justa y a la medida, pues hablamos de roles muy importantes dentro de la construcción, como el director de obra, la residente de obra, el CISOMA.
Nuestra reglamentación de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, todo el tema de seguridad del trabajo nos exige, como les contaba ahorita, el trabajo en alturas, una persona, un profesional que puede ser un profesional de la salud o puede ser un profesional, digamos, un psicólogo especializado en este tema de recursos humanos, de control y gestión de calidad, que nos ayude a controlar y a trabajar sobre todo, digamos, en la parte cultural y social de nuestros empleados en la obra. Es muy importante invertir en esas capacitaciones y en ese tema social. Y lo digo porque justamente la reducción de la jornada nos va a llevar a querer tener mejores empleados, pero también querer tener mejores personas. Si logramos enfrentar esto desde la hipótesis de tenemos mejores personas porque descansan mejor y las horas de trabajo que van a ser menores va a trabajar mejor, entonces allí estamos haciendo un cambio real en la sociedad y estamos haciendo un cambio real en nuestros equipos de trabajo. Porque si seguimos buscando, digamos, experiencias para, entre comillas, explotar esa capacidad de nuestros trabajadores, pues no hacemos nada. Creo que la única salida va a ser una tendencia social y cultural a mejorar nuestros equipos de trabajo desde lo humano y no seguir pensando qué estrategia jurídica o económica podemos hacer para disminuir los costos. Entonces, un trabajador bien pagado, que descanse bien y que tenga los mejores beneficios, se supone que debería llevarnos a tener un mejor trabajo. Los valores de la tabla que deberían ser salarios de cada uno de ellos no es real. Algunos amigos están laborando en esos roles, realmente es mucho menor. Sí, es cierto. Eh, Muchos de los residentes de obra y muchos de los roles que aparecen pueden estar por debajo de estos valores. Nosotros hacemos, digamos, no una media, porque estaría mintiendo, pero digamos que Construdata durante mucho tiempo ha sido para estos temas de mano de obra y desafortunadamente estamos por el techo. Como están las reglamentaciones para pagos de profesionales como arquitectos e ingenieros, eh, es muy raro que a uno le paguen lo que la norma le dice por un diseño arquitectónico, por un cálculo estructural. Generalmente los arquitectos a veces, digamos que trabajamos el diseño, pero eh, viendo la posibilidad de construir para ganar las remuneraciones en la construcción y sopesar la pérdida que puede tener el desarrollo de un buen diseño arquitectónico. Entonces estamos mal acostumbrados y también es un tema cultural a que no se paguen los salarios ideales. Aquí tenemos un escenario dentro de lo ideal, pero sí, estoy de acuerdo eh, con que no se pagan bien nuestros salarios. Allá vamos con el tema, digamos que eso tiene un fundamento también social, pero pues desafortunadamente nuestra economía no es la mejor y ese jalonamiento muchas veces que hace la construcción a la economía se queda en las utilidades de los inversionistas. eh, pero también me atrevo a decir que hemos mejorado mucho en calidad del producto final. Es decir, los clientes en estos últimos 10 años reciben un mejor producto inmobiliario, eh, a pesar de las áreas que sabemos que han disminuido mucho, pero en temas de calidad creo que tenemos buenos acabados, que creo que tenemos buenos edificios en general. eh, y ojalá que a través de Construdata y de estas reuniones podamos propender para que eso se siga dando de la mejor manera. Es decir, cuando Construdata publica un presupuesto, publica un análisis de precios unitarios, lo que pretende también es, digamos, dar un ejemplo de cuál sería el escenario ideal. Vamos a tener que negociar en la vida real, por decirlo de alguna manera, pero digamos que esos estándares de calidad y de buen pago hacen parte de la raíz de Construdata, es decir, que tengamos unas buenas
un buen manejo, digamos a nivel de recurso humano, un buen manejo a nivel de compras y almacén, inventarios y finalmente una construcción que sea legal, que cumpla todos los requisitos que por ley. Y por eso, digamos que nos vamos, si no es necesariamente el techo, por un nivel superior de la media para que proyectemos al futuro un mejor sector en la construcción. El tema de las cuadrillas que aparece también en nuestro informe, es importante especificar qué tan buenas, digamos, qué tanta calidad tenemos en esos oficiales y ayudantes a nivel de albañilería, instalaciones, pintura, carpintería en madera, cableado estructurado, como les comentaba hace un rato, las instalaciones eléctricas y hay cuadrillas especializadas, digamos, que tienen un mayor valor no solo por los equipos que instalan, sino pues por los servicios seguramente que le prestan al final del día a la obra, como eléctricas especializadas, postes, alumbrados, canalizaciones, redes subterráneas. Entonces, toda esa información y todas esas cuadrillas pues están especificadas en esta sección, como el tema de drywall, estructuras metálicas, soldadura, los topógrafos, la red contra incendio, muy importante, que no se debe dejar esos capítulos de obra para el final, a ver qué nos queda. Es una recomendación técnica muy importante a nivel de presupuestos y es qué nos queda para la red contra incendio o qué nos queda para el urbanismo o qué nos queda para el aseo. A veces ni siquiera calculamos unas cuadrillas de aseo durante la ejecución de la obra y eso lo que hacemos es perder tiempo. Entonces, unas buenas prácticas y una construcción legal hace parte de, digamos, del objetivo que tiene y la misión que tiene Construdata de expresar a nuestros seguidores y lectores, sabiendo pues que en la negociación de la vida real, digámoslo así, pues exige un poquito de echarle lápiz y tener una negociación. Ahorita me comentaban sobre los análisis de precios unitarios y quiero aclarar, pronto tenemos en el auditorio personas que todavía no están familiarizadas con el concepto de APU, análisis de precios unitarios. Entonces, es como el nivel mínimo del presupuesto. Ese es cuando hacemos un presupuesto, digamos, hay un nivel y es que tengo la colección de insumos y materiales disponibles en mi obra. Los tengo ahí en el almacén. Ahora, a nivel de costos, lo que yo hago es que hago unos pequeños rompecabezas en donde armo con varios insumos, en este caso el ladrillo, bloque cerámico, el pañete, el estuco, la pintura vinilo, armo un paquete de insumos y dentro de ese paquete de insumos incluyo la mano de obra. Entonces, para responder a la pregunta, ¿dónde está la mano de obra eh, en un presupuesto? Y la respuesta debería ser, según cómo desarrollamos esa línea de conocimiento en Construdata, la respuesta debería ser, la mano de obra está en cada metro cuadrado de este muro. Es decir, en cada unidad mínima de desarrollo de la información de Construdata hay una mano de obra. Entonces, para que quede como premisa, lo pueden anotar grande ahí en donde estén tomando notas. Eh, no hay APU sin mano de obra, ¿sí? Porque esa unidad de insumos y mano de obra es, digamos, la célula de un presupuesto. Por eso quise traer este ejemplo en donde los materiales pueden costar un 38% y fíjese, la mano de obra empieza a ser una mano de obra bastante compleja en el pegado de los ladrillos, ¿verdad? Y una herramienta menor, que también es un elemento importante dentro del análisis de costos, y es que no puedo hacer solo con el ladrillo y con el mortero y la mano de obra no puedo hacerlo porque me falta el palustre, me falta el balde, me faltan todos los elementos que realmente requiero para ejecutar la obra. Fíjense que aquí un 60% de mano de obra y un 38% de materiales me dice que tengo una actividad en la que estoy invirtiendo mucho tiempo. Es una mano de obra, digamos, con un rendimiento bajo porque estoy empleando mucho tiempo.
traje esto porque quiero que lo veamos un poquito en detalle comparado con este muro de drywall. El muro de drywall tiene también unos materiales del 34% y una mano de obra especializada también, digamos, dispendiosa, ¿sí? Entonces, veamos aquí en este ejemplo el bloque que puede estar en alrededor de 1.200 pesos. Me gastó 13,5 ladrillos para 1 metro cuadrado. Esta es la base del desarrollo de un presupuesto, el análisis de precios unitarios. Y si esto no está bien, si no empiezo a consolidar los rendimientos en la mano de obra y en los materiales dentro de mi análisis, pues cuando yo ejecute las cantidades de obra de un proyecto ya a nivel global, voy a empezar a tener problemas. Entonces, calcular el mortero, el estuco, la pintura, la lija y en este caso 2 manos de obras independientes, como hablábamos ahorita, de 2 cuadrillas especializadas, una para los ladrillos y otra para el tema de estuco y pintura, pues me van a empezar a arrojar alrededor de unos 63,000 pesos por metro cuadrado en mano de obra y unos 40,000 pesos eh, en materiales, para un total de 105,000 pesos de ese murito por metro cuadrado. Y si vemos más adelante, el muro en drywall, que aquí estaba alrededor de 77,000, puede que tenga un costo menor, pero el impacto en el desarrollo, en el tiempo, puede que tenga una mano de obra menos costosa, pero un desarrollo a nivel de rendimiento más largo, porque tengo que dejar secar la masilla, secar la pintura, darle otra mano de masilla, otra mano de pintura, etcétera. Digamos que cada proceso detrás de estas tablas que se ven tan frías a nivel de costo y rendimientos, hay un proceso constructivo y hay una línea de tiempo que no podemos olvidar en el desarrollo de cada célula del presupuesto. Entonces lo traía para que veamos que cualquier modificación que yo le haga al rendimiento, aquí en este caso la mano de obra de drywall sería de 1 hora por metro cuadrado y la cuadrilla pintura de media hora. Si vamos a tener empleados que se van a tardar un poco más, ya vamos a, digamos, a reventar ese presupuesto, porque pues obviamente por los cientos o miles de metros cuadrados en el proyecto que yo esté ejecutando, esta célula va a empezar a reproducirse en el presupuesto y pues me va a generar un impacto mayor. Y ahí es donde tengo digamos, estadísticamente ir controlando hasta dónde puedo pagar y qué debo hacer para que mis empleados sean más eficientes y mis actividades de obra sean las más eficientes del mercado. Me preguntaban ahorita en la Feria del Libro que dictamos una conferencia sobre un proyecto que ya tenían estructurado, presupuestado, pero que el impacto de la reforma laboral le iba a golpear muy duro en términos de rendimiento. Y desafortunadamente mi respuesta fue, ¿qué hacer? Es decir, tienes que ser muy creativo o si puedes todavía modificar tus especificaciones de obra para que el impacto en términos de rendimiento no te vaya a afectar en términos de costo, es decir, hacer el proyecto en el mismo tiempo en que lo tienes ya planeado, con la misma calidad y los mismos materiales con que lo tienes planeado, ahí es donde está el reto. Entonces, por eso tengo que ser muy creativo en cómo mejorar sin pasarme de los costos, pero pues desafortunadamente un proyecto ya estructurado a nivel de presupuesto en este momento, el impacto de la reforma va a ser muy grande. Sin embargo, los proyectos que se planeen y se estructuren de aquí en adelante, pues van a tener que buscar alternativas de solución desde el diseño y también, como lo dije hace un rato, desde el tema cultural y de la capacitación y la mejora del capital humano que tenemos en nuestras obras para que hagamos más en menos tiempo. Hagamos más y mejor en menos tiempo. Sé que parece utópico, suena difícil y nos conocemos como colombianos, pero es la salida, es decir, necesitamos disciplina, necesitamos control, necesitamos cronogramas, necesitamos ejecución, porque estamos muy acostumbrados a improvisar en las obras y a dejar pasar cosas. Entonces vamos a tener que mejorar esa calidad de seres humanos
Y bueno, pues que creo que es un poco la invitación en general y el mensaje que subyace en todo lo que hemos venido comentando. Muchas gracias por las preguntas. Creo que nos han ido guiando también un poco a partir de las preguntas, que es lo que queremos desarrollar como tema. Aquí hay otro que es un piso con enchape cerámico de 20 por 20. Entonces, fíjense cómo casi es mitad y mitad mano de obra materiales y un 1% de herramienta menor. Digamos que ahí la herramienta menor no impacta tanto como en los temas de muro, pero pues también se debe tener en cuenta en el checklist de costos y desarrollo de los análisis. El piso, el pegacor, la boquilla, la cuadrilla de albañilería. Ojo, no hay un análisis de precios unitarios sin mano de obra. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿dónde está la mano de obra en el presupuesto? En cada célula de cada actividad por metro cuadrado o por unidad de medida, si es guardaescobas metro lineal, etcétera. Pero en cada una de esas células debe haber un componente de mano de obra. Hay tendencias o hay personas que les gusta, digamos, todos los temas de subcontratos, entonces van a sacar la mano de obra de las actividades y van a subcontratar a la lata. Eso nos va a aumentar los costos porque digamos que las subcontrataciones pues van a tener unas utilidades en la medida en que podamos contratar directamente y controlar esos elementos de obra, pues vamos a tener mayor control en presupuesto, pero también sé que es imposible controlar todas las especialidades. Entonces, pues tenemos muchas empresas trabajando simultáneamente en una obra y de eso se trata, de trabajar en equipo. Pero en la medida en que no se hagan tantos intermediarios, yo conocí casos en donde, listo, el director de obra tenía sus residentes, pero de ahí en adelante cada contratista subcontrataba y subcontrataba y subcontrataba y lo que nos llenábamos era de intermediarios que querían obtener su utilidad sobre el proyecto, siendo simplemente proveedores de material unos, proveedores de mano de obra otros, eh, administradores, inversionistas, etcétera, en una cadena infinita que lo que hacía era aumentar los costos generales del proyecto. Entonces, de ahí la recomendación que les hago sobre la creatividad y el control. Y para tener control, lo mejor es tener conocimiento. Es decir, si yo sé cómo funciona una red contra incendio, cómo funciona una red de gases medicinales, pues no me van a venir, digamos, con una licitación que yo no voy a saber cómo controlar o cómo estudiar en términos de costos. Si sé cómo funciona, la medida en que me capacite y tenga más elementos para poder saber qué es lo que me están vendiendo y qué es lo que yo estoy contratando para el tema de obra, pues digamos que voy a hacer ese, afinar ese presupuesto de una mejor manera. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué recomienda en caso de que ya se haya empezado dicho proyecto y se apruebe la reforma en caso de la mano de obra? Parte de corregir rendimiento, cronograma, entre otros, que es lo primordial que se debe mejorar para que no se vaya muy elevados los costos de dicho proyecto. Pues muchos te van a decir que, es decir, que trates de mejorar en la compra de insumos, porque va a ser difícil ahorita, digamos, equilibrar con temas de mano de obra. Entonces van a decir compra materiales más baratos, pero ya dijimos que eso afectaría la calidad. Em, el tema de tu pregunta es que ya empezó el proyecto y si vamos de un día para otro, porque apenas la reforma laboral nueva se acepte, si es que es así, al otro día amaneceríamos ya con 40 horas semanales. Eso va a ser un impacto muy fuerte a mi manera de ver y vamos a tener que decir, hacer unas capacitaciones muy fuertes a los empleados porque creo que también es un tema de comportamiento. Eh, decir, no podemos tener empleados desayunando en la obra, no sé, que lleguen y mientras se cambian,
después trabajan un ratico, después salen a desayunar y 1 hora y media desayunando y después vuelven. Y ese tipo de indisciplina a veces que, ¿dónde está la gente? Y están por allá en otro piso jugando o buscando una herramienta, buscando un material. Yo creo que tenemos que aprender mucho de los prefabricados, por ejemplo, de innovación y tecnología, de buscar cómo minimizar los trasiegos en obra. Se pierde muchísimo tiempo moviendo material en obra. Alguien comentaba en la Feria del Libro en una conferencia a partir de una pregunta de uno de los asistentes y era, ¿qué vamos a hacer si nosotros usábamos los sábados para hacer labores de trasiegos de material? Y a partir de que se modifique la reforma ya no vamos a tener la mañana de los sábados que tenían un efecto más bien logístico en la obra, porque pues el sábado, digamos, trabajaba menos gente y lo que hacíamos era ponerlos a mover la arena para allá, preparar este andamio acá para que el lunes o el primer día hábil de la semana llegara la gente directamente a trabajar. Creo que la clave puede ser la logística. Es decir, tratemos de no mover tiempos, tratemos de no mover costos, vamos a tener menos tiempo, pero seamos más eficientes en términos logísticos. Yo, siendo residente de obra, perdí mucho tiempo en armar y desarmar andamios, por ejemplo. Perdí mucho tiempo en posventas también, digamos, reparando cosas que se hicieron mal. Y a veces nos quedábamos por la noche reparando cosas que se hubieran podido dejar listas digamos, a la primera. Y creo que ahí está el tema logístico y de calidad, en donde puede haber un control más efectivo. Al final hay otra pregunta que dice, las cantidades de hora cuadrilla, la revista cómo las calcula para sus precios unitarios. Tenemos, basados en la experiencia y digamos ya una inercia de la revista que nos ha dicho y nuestros lectores también nos han retroalimentado sobre ello, cuánto se demora hacer un muro, cuánto se demora instalar un cielo raso, los catálogos de las nuevas aplicaciones y nuevos materiales también nos dan una guía muy importante, es decir, emboquillar, cuánto rinde emboquillar, cuánto rinde instalar una cerámica, cuánto rinde instalar un muro de mampostería de tal o tal o tal o tal tipo. Eso es de allí parte, digamos, de la experiencia en obra, de la información de los catálogos, parte la información con la que está construida ese rompecabezas de Construdata. Yo debo decir que no hay rompecabezas perfecto. Siempre falta por ahí una fichita. Y esa fichita es susceptible, digamos, de algún ajuste. Y allí es donde los invito a que tomen la información de Construdata, pero no se queden exclusivamente con esa información. Estoy seguro que su experiencia en obra les va a hacer un clic sobre, uy, Construdata está dándole mucho tiempo a este rendimiento. Yo creo que lo puedo hacer mejor. O lo contrario, le está poniendo muy poco tiempo y creo que nos va a tomar más tiempo ejecutarlo. Entonces, siempre hay un balance, digamos, entre unos valores de referencia que puede presentar Construdata sin saber necesariamente en qué piso, a qué altura estás ejecutando la actividad. Mucha gente me dice, no, pero si yo seguí al pie de la letra las instrucciones de Construdata, sí, pero estabas construyendo un cielo raso a 5 andamios de altura. Y resulta que el cálculo de Construdata pues está hecho a 1 o 2 andamios de altura que permite establecer cuánto tiempo una persona arma el andamio, lleva los materiales y empieza a trabajar durante las 8 horas de un día para ejecutar, no sé, unos 40 metros de instalación de drywall al día. Y de allí parten nuestros rendimientos. Entonces, es a partir de la experiencia, hay un análisis, digamos, estadístico también, porque no podemos tener todos los valores al día. Muchos de ellos nuestros mismos lectores nos lo sugieren, pero hay una estadística y digamos que unos valores como susceptibles de pagar, porque yo hago casi siempre una valoración entre, bueno, ¿cuánto tiempo se demoran 40 metros de tapado en drywall en cielo raso a 3 metros o 3,50 metros de altura? Y después digo, ¿pagaría yo
qué sé yo, ese día de cuadrilla de drywall en 400.000 pesos. Entonces se hace un balance, es decir, no, la experiencia me dice que sí van a ser los 40 metros en un día, pero si pago un costo muy alto por ello, pues me va a impactar en mi presupuesto. Entonces ahí es donde se balancea un poco esa eficiencia con los rendimientos que aparecen en cada uno de los análisis. Continuemos entonces con este piso en madera y aquí me devuelvo un poquito para ver la diferencia. El piso en chape cerámico puede ser mitad materiales, mitad mano de obra, pero fíjense con esta madera laminada. Hay un 20% de mano de obra, luego el costo del material impacta más en el costo del metro cuadrado. Entonces fíjense cómo aquí estamos ahorrando tiempo en mano de obra, pero estamos comprando posiblemente un material un poquito más costoso. Ahí habría que evaluar la calidad y pues la conveniencia de ese material en los acabados de piso. Pero por decir que hay manera de ejecutar actividades en menos tiempo con de materiales que en este caso también pueden llegar a ser económicos, pero en el balance materiales mano de obra vamos a tener mayor eficiencia, como el piso en vinilo en rollo, por ejemplo. Es un material muy rápido de instalar. Vamos a pagar una mano de obra más económica. eh, entonces, eso también responde un poco a la pregunta, ¿cómo se calculan para esos precios unitarios las cantidades de la hora cuadrilla? Pues el catálogo me dice, me da una idea también de cuánto puedo cubrir. Si es un piso en rollo es mucho más fácil de instalar que si yo me pongo a instalar piezas muchísimo pequeñas, cerámicas, por ejemplo, o con temas que tenga que agregar tiempos de secado. Entonces, es un poco experiencia técnica de construcción, pero también decisiones de diseño y decisiones muy importantes es decir, tener esa capacidad de que la logística no se me coma los costos del proyecto. Por eso es importante utilizar herramientas BIM que me permitan ver desde antes de empezar a construir cuáles van a ser mis posibles colisiones en obra, qué partes del diseño no hemos desarrollado totalmente y que antes de ir a cometer un error que vale mucho tiempo y mucho dinero, podamos resolverlo en plataformas gráficas de 3D. Y como les decía al comienzo, en un trabajo en equipo. Entonces, este piso en vinilo, por ejemplo, de 43.000 pesos el metro cuadrado, fíjense que puede llegar a ser muy económica la mano de obra por metro cuadrado, incluso económica en términos de material y una herramienta menor que también impactaría en este caso en un 2%. Ok. Y entonces para resumir, estamos un poquito sobre el tiempo. Les agradezco mucho la paciencia y su atención. La jornada laboral, en términos positivos, digamos, reducir la jornada nos puede llevar a sueldos y remuneraciones justas, más tiempo en familia para nuestros empleados, que redundaría en empleados felices. Hacia allá va, digamos, el espíritu de la ley. Mejores rendimientos porque vamos a tener, si todo nos sale bien, vamos a tener empleados mejor capacitados y mejor educados y con una cultura organizacional, digamos, como uno querría como empresario, es decir, que los empleados pues la den toda por la empresa. Eso desde ese punto de vista positivo en la reducción de la jornada laboral, pero también habrá algunos aspectos negativos en esa reducción y es que vamos a ver aumentados los costos de mano de obra sí o sí, que vamos a tener una jornada diaria irregular, es decir, mantener las 8 horas del día va a ser complicado. Si tenemos ahora de 6 a 6 y eh, alcanzar 40 horas a la semana o 47, entonces vamos a empezar a ver que las jornadas diarias no van a tener un límite. Puede que se aumente la jornada diaria, pero se disminuyan los días en la semana. Yo tengo un caso
que había olvidado comentarles es, por ejemplo, la fundición de una placa. Todos sabemos que decir, los camiones empiezan a llegar a las 10 de la mañana, pero todavía no está lista la parrilla. Empezamos a fundir al mediodía, pero hay que almorzar, entonces empezamos a fundir a la 1. Y resulta que una vez comienza el proceso de fundición, no se puede parar. Entonces vamos a tener que preparar muy bien esa logística para que hagamos, no sé, 3, 4, 5, 10 carros, eh, y preparar, digamos, con anticipación la estructura del proyecto, para que no excedamos en horas extras, pero que esto no, digamos, que no nos acabe con la calidad del proyecto. ¿O qué vamos a hacer? Esperar a que sean las 6 y todo el mundo se va y los camiones todavía, no sé, 10 metros cúbicos todavía esperando en la puerta para ser fundidos. Entonces, ahí es donde hay que pensar los procesos constructivos desde antes de, y no echarle la culpa a, digamos, a una reducción de la jornada laboral, porque pues yo no hice digamos, no preparé la logística de mi proyecto. Pero pues sin duda va a ser en cualquier caso, digamos, muy complejo preparar esa logística, pero vamos a tener que estar acostumbrados y con un personal más capacitado porque las horas extras nocturnas nos van a costar más. La jornada diaria va a ser una jornada de pronto irregular o flexible, y por eso les hablaba de la logística. Hay que ver qué tiempo estoy, dejando a mis empleados ejecutando unas labores logísticas y qué tiempo están, eh, realmente trabajando, o sea, siendo eficientes y dándole avance a la obra. Ahí va a haber, ojalá podamos encontrar también métodos, de los cortes de obra que nos ayuden a disminuir tiempo. Es muy desgastante estar detrás de las cuadrillas viendo qué producen cada día o qué producen cada semana, y eso creo que nos quita mucho tiempo en la administración. Hay un tema ahí de confianza y desconfianza, es decir, a qué equipos de trabajo le creo que hizo tantos metros cuadrados o tantos metros cúbicos, y a qué equipo de trabajo no le creo y tengo que ir a medirle, etcétera. Entonces, parte un poco también desde ese aspecto cultural de ver cómo voy a manejar mis cortes de obra, cómo voy a estimular a que mis empleados rindan más, tengan momentos más eficaces en términos logísticos y en términos de producción laboral, viendo que, la transferencia de esos costos adicionales totales, pues las va a recibir finalmente el cliente final. Si estamos construyendo una oficina, pues el que compre su edificio, su oficina; si estamos construyendo un apartamento, el que compre su apartamento. Entonces, era un poco eso lo que queríamos comentar en la tarde, noche de hoy. De pronto nos extendimos un poquito, pero si hay alguna pregunta, seguramente habrá tiempo para resolverla. ¿Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes? ¿O todo bien? Bueno, arquitecto, habían unas que estaban conciliadas, pero que pues estaban enviando a través del chat como tal los estudiantes, pero Ujú. pues yo creo que usted fue justamente pues respondiéndolas. Creo que no hay así como nuevas, así dudas, creo que no hay. O Ok. alguna más, si desean, pueden activar el micrófono Escribirla o o pueden activar. escribirla, es correcto. Gracias, Mayra. No creo que al parecer. Hola, sí, está hablando Carlos sobre el método Lean. Claro, claro, todos los procesos que tengan que ver con disminución de tiempos, es decir, optimización de recursos, son bienvenidos en la construcción. Sí, deben estar sí o sí implementados en nuestros proyectos a través de, digamos, muchas estrategias, no solo de cero desperdicios, de optimización de tiempos y movimientos. eh, yo creo que es una tendencia mundial el hecho de que esos procesos se tengan en cuenta,
Bueno, hay otro tema de pronto muy personal. Nos hemos acostumbrado mucho a la administración de temas de calidad. Un amigo decía alguna vez, en algún momento vamos a llegar a ser tan expertos en documentar las embarradas que lo importante no va a ser la embarrada, sino que la documente bien. Entonces yo le quitaría un poco de peso a esa administración de documentos sin decir que no se deban hacer. Obviamente es importante saber qué hacemos, cómo lo hacemos, eh, cuáles son las opciones de mejora. Pero en términos de calidad, no podemos seguir pensando que cometemos una embarrada y no importa porque como la documenté bien, entonces lo contrario, me van a felicitar por la ISO 9000. No, es decir, no, minimicemos el error, minimicemos el riesgo, tratemos de actuar más ágiles, pero claro, pensando en Lean Construction, en menos desperdicios, digamos, en innovación y tecnología que nos permita ahorrar tiempo, en logísticas más eficientes, en transportes más eficientes. Ojo, no comentamos muchos temas de transporte, si bien hay unas tendencias de profesionales que incluyen el transporte en el análisis de precios unitarios, a Construdata le queda muy difícil porque no sabe realmente qué tan lejos está en los proyectos del punto de distribución de materiales. Entonces, reservamos casi siempre el tema de transporte a la experiencia del constructor porque Construdata no tendría digamos, un manejo en ese sentido para saber exactamente a qué distancia de una ciudad principal está el proyecto. Entonces, básicamente eso. Muchísimas gracias y te doy la palabra a Carlitos. Muchísimas gracias, arquitecto Jorge. Muchísimas gracias a la ingeniera Mayra, al arquitecto Urueta de la CUP, a todos los asistentes en esta tarde-noche que nos acompañaron en este Open Class de muchos que desde la revista Construdata, con el respaldo del EGIS, vamos a impartir y a entera disposición de los estudiantes de pregrado, posgrados y las 2 especializaciones que tienen en la entidad. Estamos tramitando con los directivos de la misma de que los estudiantes y profesionales puedan acceder a nuestras plataformas de cómputo para poder consultar la información actualizada de la industria de la construcción y tener a la mano estas herramientas para su ejercicio profesional y también académico. Los dejamos acá con un corto video corporativo del ecosistema Construdata y que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Un buen constructor como usted sabe que sacar adelante un proyecto es un reto enorme, que requiere planear con precisión, cumplir el presupuesto y controlar cada uno de los procesos. Visto así, la fórmula parece perfecta, sin puntos de quiebre. Pero en la práctica el desafío es mucho mayor, porque se necesita algo que pocos tienen: información de insumos, de mano de obra, de proveedores, de operaciones, de costos, de rentabilidad, de ventas. Información para saber dónde están los negocios y cómo competir por ellos. Información actual y veraz para tomar decisiones y llevar el control de sus obras, para no dejar pasar las oportunidades de crecer en grande. Ahora, recuerde cómo fue el desarrollo de su proyecto más reciente. ¿Contó con esa información estratégica? ¿Tuvo cómo acceder a ella? ¿La pudo modificar? ¿La controló en tiempo real? ¿Su equipo supo cómo utilizarla? En Construdata sabemos que esa es la base de un buen proyecto y por eso hemos desarrollado una solución que integra las 3 herramientas más efectivas para planear, ejecutar y controlar sus obras. Construdata Revistas, insumos, presupuestos, rendimientos y técnicas constructivas siempre a la mano. Construdata.com, una plataforma en línea con herramientas de simulación y datos recientes para tomar mejores decisiones. Y Construdata Software, el sistema para modificar, calcular y analizar presupuestos, fases de obra, cantidades, proveedores, administración,
ventas y, en general, todas las etapas de sus proyectos. Construdata es la solución de información que su empresa necesita para adaptarse con la velocidad y precisión que demanda el mercado de hoy. La fórmula para crecer sin errores, sin pérdidas y con la certeza de tener el control de sus obras y, por supuesto, de su compañía. Construdata es la principal solución de información para el sector de la construcción en Colombia. Negis, información y soluciones. Vale, listo. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos Suárez. Con esto pues damos clausura al evento. ¿Quiere brindar alguna información adicional, ingeniero? Sí, claro que sí, Inge Mayra. Como te decía, estamos en trámite con los directivos con los directivos de la entidad para que profesionales y estudiantes puedan tener precisamente acceso a estas plataformas que acabamos de emitir en el video. Les voy a dejar acá en el chat de esta conversación mis datos para cualquier consulta. Pueden escribirnos y que nos tengan allá al llamado como ese aliado estratégico. Que tengan muy buena noche, ingeniera. Muchísimas gracias por este espacio. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Carlos, a ti buenas también. noches. Muchas gracias, Carlos, a ti también. Muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos compartirles eventos a futuro y que pues también participen de una forma activa. Muchas gracias, ingeniero. Vale, listo. Que estén muy bien, que pasen buena noche. Gracias, ingeniero, igualmente.